Mi nombre es Dolores Andrade, y hasta hoy recuerdo la noche en que todo cambió. Estaba sola, la casa en silencio, cuando escuché la puerta abrirse despacio. Era mi nuera, sin aviso, sin llamada, sin motivo. La forma en que entró, mi corazón se heló. Había algo en su mirada, algo que ninguna suegra espera ver. Y en ese instante, entendí que mi vida estaba a punto de ponerse de cabeza. Lo que pasó después. Eso nadie se lo imagina. ¿Quieres saber lo que hice? Ahí es donde la historia empieza de verdad. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia de vida real como esta. Siempre pensé que el silencio era solo parte de la vejez, pero descubrí demasiado pronto que también puede ser una forma lenta de caída. En la aldea de Villa Esperanza, donde las calles conocen mi nombre y el viento parece guardar mis recuerdos, yo aparentaba vivir una paz que no era real. Mi hijo, Claudio, antes tan presente, comenzó a desaparecer como si mi existencia fuera una molestia. Y cada vez que intentaba entender el motivo, el nombre de ella surgía, casi como una sombra insistente: mi nuera. Era extraño como la verdad parecía escaparse siempre por las rendijas, como si alguien la empujara lejos de mí. Ella siempre aparecía dulce en público, llena de sonrisas que parecían ensayadas, como quien convierte la delicadeza en una herramienta de poder. Pero bastaba que Claudio diera la vuelta para que su mirada cambiara, dura como piedra, fría como quien mide cada movimiento. Y así, en la sutileza de lo cotidiano, comprendí que el distanciamiento de él no era casualidad. Siempre había una justificación lista, una excusa convincente, y siempre dicha por ella. Como si mi presencia fuera una amenaza para el pequeño imperio emocional que construía. Y yo, intentando mantener la justicia dentro de mi propio corazón, fingía no ver la manipulación que crecía ahí. Poco a poco, sentí que mi vida estaba siendo reescrita sin que yo hubiera dado permiso. Cuando preguntaba por mi hijo, era como si estuviera pidiendo demasiado. Ella decía: está cansado, está ocupado, necesita descansar del viaje. Y yo, en un intento casi ingenuo de buscar la verdad, aceptaba esas migajas. Pero por dentro, algo ardía, una mezcla de arrepentimiento por haber confiado tanto en ella y una semilla silenciosa de venganza, no esa violenta, sino la que nace del deseo profundo de ser vista y escuchada. Porque nadie merece ser borrada dentro de su propia historia. Recuerdo con claridad el día en que comprendí que me estaban tratando como una memoria distante. Una vecina me contó que había visto a Claudio en la ciudad, sonriendo al lado de mi nuera, como si nada estuviera mal. Y yo allí, esperando una llamada que nunca llegaba. El dolor que sentí en ese instante no era solo nostalgia, era la revelación de que alguien estaba moviendo los hilos detrás de mis ausencias. Fue entonces cuando entendí que mi nuera no solo controlaba su agenda, sino que también moldeaba la narrativa sobre mí. Y esa reviravolta interna lo cambió todo. Lo que más dolía era darme cuenta de que el amor que construí con tanto cuidado podía ser manipulado con tanta facilidad. Nunca imaginé que alguien usaría la fragilidad de un hombre en contra de su propia madre. Pero eso fue exactamente lo que empezó a suceder. Ella lo mantenía emocionalmente atrapado, como si mi presencia representara un riesgo para ella. Y mientras tanto, yo iba perdiendo espacio en su vida. El arrepentimiento por no haber enfrentado la situación antes se mezclaba con el miedo de perder a mi hijo para siempre. Pero, en el fondo, una parte de mí sabía: la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, incluso cuando todos intentan ahogarla. Aún así, incluso ante tanto silencio, yo seguía creyendo que algo más grande se estaba formando. Una intuición insistente me decía que todo aquello era parte de un proceso que todavía no entendía. El dolor empezó a convertirse en fuerza, y la fuerza, en algo que solo nombraría muchos años después: valentía. Porque todo lo que viví allí, la soledad, la manipulación, la sensación de caída, estaba a punto de ser confrontado por algo mucho mayor. Y ni siquiera imaginaba que el siguiente paso sería el inicio de una reviravolta que cambiaría todo lo que yo creía saber sobre mi nuera, y sobre mí misma. Con el paso del tiempo, comencé a darme cuenta de que el distanciamiento de Claudio no era solo un problema de rutina, era un proyecto silencioso.
Cada llamada que yo hacía parecía atravesar un pasillo lleno de ecos, como si alguien a su lado decidiera lo que se podía o no se podía decir. Su voz se volvía tensa, ensayada, y siempre que yo preguntaba algo simples, aparecía un silencio incómodo. Ahí entendí que la verdad estaba siendo filtrada, tamizada por las manos de mi nuera, quien moldeaba todo según sus propios intereses. Era como ver la caída de un vínculo sin poder tocarlo. Las cartas que enviaba empezaron a regresar, dobladas, limpias, intactas, como si nunca hubieran sido abiertas. Recuerdo el arrepentimiento que sentí por un instante, pensando que quizás había escrito demasiado, dicho demasiado, pedido demasiado. Pero pronto comprendí que no era eso. Era control, control puro. Y en aquella época, yo aún no tenía el valor de pronunciar esa palabra en voz alta. El silencio que venía de su casa era tan denso que parecía planeado. Era la estrategia perfecta para borrar mi existencia sin hacer ruido, sin dejar rastros visibles. Fue entonces cuando empecé a escribir todo en mi diario. No para victimizarme, sino para registrar lo que mis ojos veían en las entrelíneas. Cada excusa repetida por mi nuera, cada gesto de Claudio que no parecía suyo, cada frase que terminaba demasiado rápido. Mi diario se convirtió en el único testigo de mi verdad, y en él depositaba hasta los detalles más pequeños, la hora exacta de la llamada perdida, la expresión de él cuando me visitaba por 5 minutos y se iba corriendo, la forma incómoda en que miraba hacia la puerta, como si temiera que alguien escuchara. La justicia aún parecía lejana, pero yo ya sentía que la revelación empezaba allí. Las pocas visitas se transformaron en encuentros mecánicos, como si mi propio hijo estuviera cumpliendo tareas asignadas. Ya no me abrazaba con firmeza, me hablaba mirando el reloj. Y cuando le preguntaba sobre su vida, él decía frases prefabricadas, esas que aprendemos a reconocer cuando convivimos con la manipulación por demasiado tiempo. Todo está bien, mamá. Luego hablamos. Pero la verdad es que nunca hablábamos. Era como si mi nuera hubiera creado un mundo donde yo no existía, y el papel de Claudio fuera únicamente mantener la fachada. Un día, noté que él contestaba mis llamadas siempre fuera de la casa, como si escondiera algo. Su voz temblaba, no de emoción, sino de miedo. Eso encendió una alarma dentro de mí. Algo estaba profundamente mal. Cuando le pregunté si estaba solo, tardó demasiado en responder. Y fue en ese segundo cuando lo comprendí. Él no tenía libertad ni para decir su propia verdad. Aún así, sabía que acusarla directamente sería inútil. Su manipulación era demasiado sutil, demasiado pulida, tejida con paciencia. Pero toda telaraña tiene un hilo suelto, y yo solo necesitaba encontrarlo. Quería creer que el amor resistiría, pero cada día veía a Claudio alejarse más, como alguien arrastrado por una corriente que yo no podía alcanzar. Y ese dolor me fue empujando hacia un tipo de valentía que yo no sabía que tenía. Empecé a observar con otros ojos, con más frialdad, más estrategia. Sabía que mi nuera estaba detrás de aquel silencio calculado. Sabía que esa distancia no era natural. Y algo dentro de mí decía que aquello era solo el comienzo de la caída, no la mía, sino la de ella. Porque cuando la verdad empieza a retorcerse para salir, nada es capaz de detenerla. Y yo no imaginaba que el siguiente capítulo sería aún más cruel. Nunca imaginé que mi propio hogar, ese espacio donde planté recuerdos con las manos y con el corazón, algún día se convertiría en una especie de cautiverio emocional. Cuando Claudio llegó con mi nuera y aquellas visitas inesperadas, Vera y el niño, sentí que algo profundo había cambiado, y no a mi favor. Entraron con tanta naturalidad, como si mi casa ya no me perteneciera, como si yo fuera una extra en mi propia historia. Y lo peor es que Claudio parecía creer sinceramente que aquello era lo mejor para todos. Ahí entendí que la caída de él estaba completa, y la mía apenas comenzaba. Sara, mi nuera, tomaba decisiones sin consultarme, reorganizaba la casa, movía muebles, abría cajones como si todo fuera suyo. Yo intentaba protestar, pero ella siempre aparecía con ese tono dulce, casi infantil, diciendo, «Usted necesita descansar, doña María. Déjeme encargarme de esto». Era el tipo de amabilidad que hiere, envuelta en falsedad, diseñada para silenciarme.
Cuando me di cuenta, ya no tenía libertad ni para caminar por el patio, ni para abrir mi propia ventana. Mi mundo, que ya había encogido por la ausencia, ahora se reducía a un cuarto sofocante y bajo llave. La excusa era siempre la misma. Yo estaba débil, cansada, vulnerable. Ella repetía eso una y otra vez, como quien intenta convencer a alguien de su propia incapacidad. Y Claudio, perdido en la manipulación, lo creía. Sus ojos ya no me veían como la madre fuerte que crié durante tantos años, sino como una mujer frágil que necesitaba ser protegida, cuando, en realidad, estaba siendo aislada. Los medicamentos que había tomado por años fueron sustituidos por vitaminas baratas. Me di cuenta de inmediato, porque mi cuerpo reaccionó al abandono químico como reacciona a la ausencia, con dolor. Mientras tanto, en la sala de mi casa, ella vivía la vida que quería. El niño corría, Vera reía fuerte, y Sara repartía órdenes como si fuera la dueña del lugar. Yo escuchaba todo a través de la puerta, cada paso, cada secreto, cada demostración de poder. Y en ese silencio forzado que me obligaban a guardar, empecé a reconocer algo importante. Aquello no era solo control, era estrategia. Una forma de borrarme poco a poco para que ella pudiera sostener una segunda vida a costa de mi soledad. Y la verdad de eso dolía tanto como la distancia de mi hijo. Veía a Claudio cada vez más atrapado en su propia confusión emocional. Entraba a mi cuarto con vergüenza en los ojos, evitando mirar de frente la realidad que tenía delante. Decía frases rápidas, desconectadas, como si rogara para que yo no hiciera preguntas. La manipulación de mi nuera era tan calculada que él realmente creía que estaba cuidando de mí. La revelación interna que eso me provocaba era avasalladora. Yo oscilaba entre el arrepentimiento por no haber visto antes y un deseo creciente de luchar por justicia, no solo por mí, sino por nuestra historia. Fue entonces cuando comencé a transformar mi dolor en lucidez. Aún encerrada, prestaba atención a cada detalle. La hora en que ella salía, el tono de las conversaciones, la manera en que hablaban de mí como si yo ya no existiera. No era locura, era supervivencia. Y detrás de todo aquel silencio pesado, percibía que algo mucho mayor estaba siendo ocultado. ¿Qué quería realmente mi nuera? ¿Por qué mantener una segunda familia dentro de mi casa? Y, sobre todo, ¿qué temía que yo descubriera? Estas preguntas empezaron a encender un fuego dentro de mí, el tipo de fuego que, algún día, se convertiría en venganza. Aún encerrada en aquel cuarto, yo sentía que la verdad se movía allá afuera, inquieta, como si tuviera voluntad propia. Y mientras más mi nuera intentaba sofocar todo con sonrisas falsas, más sentía que la revelación estaba cerca. Fue entonces cuando decidí convertir mi diario en un arma, no un arma de dolor, sino de claridad. En él registré fechas, palabras exactas, conversaciones que escuché a través de las paredes y cada actitud concreta que ella tomaba para minimizarme. Quería dejar un rastro tan evidente que ni la mejor actriz podría negar. Escribí sobre cómo dominaba cada movimiento de mi hijo, cómo usaba su cansancio para justificar distancias, cómo transformó mi casa en un teatro para vivir su segunda vida con Vera y aquel niño. Registré el momento exacto en que me pidió que firmara papeles diciendo que eran documentos de salud, cuando en realidad eran poderes notariales. No necesitaba que nadie me explicara, escuché el susurro. Percibí el olor de la mentira. Mi intuición, siempre ignorada por tantos años, por fin gritaba dentro de mí. Esa mujer estaba construyendo un imperio sobre mi caída. Pero Dios tiene sus caminos, y la justicia también. En una de las raras visitas supervisadas, el abogado Ramírez vino a verificar cómo me encontraba. Sara lo recibió con tanta simpatía que hasta el viento pareció desconfiar. Yo estaba encerrada cuando lo escuché llegar. Y fue en un instante breve, casi mágico, que Vera, distraída, dejó la puerta de mi cuarto entreabierta. Aproveché la oportunidad. Llamé a Ramírez en voz baja, como quien llama a un hijo perdido, y puse mi diario entero en sus manos. Aquel cuaderno viejo, lleno de letras temblorosas, sería la chispa que incendiaría todo. Cuando el abogado regresó días después con nuevas preguntas, sentí que la casa respiraba diferente. Sara parecía inquieta. Sus ojos, siempre calculados,
ahora temblaban en las orillas. Claudio trataba de mantener una postura neutral, pero yo veía que algo lo estaba carcomiendo por dentro. Empezó a notar contradicciones simples, fechas que no coincidían, historias que Sara repetía con detalles cambiados, justificaciones que sonaban absurdas cuando se decían en voz alta. La verdad, finalmente, comenzaba a filtrarse por las grietas. Fue en una tarde tibia cuando todo se desplomó por completo. Claudio entró a mi cuarto por primera vez sin pedir permiso a mi nuera. Estaba pálido, sosteniendo mi diario abierto, como si una luz al fin hubiera atravesado la niebla que ella puso en su cabeza durante años. Temblaba, no de ira, sino de arrepentimiento. Allí, mientras leía mi sufrimiento escrito línea por línea, comprendí que mi hijo despertaba de un trance. Era como ver a un hombre regresando del fondo de un pozo en el que no sabía que había caído. Y entonces llegaron las fotos. Las imágenes que ella misma tomó, por descuido o por arrogancia, aparecieron guardadas en el celular que Claudio finalmente tuvo el valor de revisar. Fotos de noches festivas en mi sala mientras yo estaba encerrada. Fotos de Vera cocinando en mi cocina. Fotos del niño durmiendo en mi sofá. Todo aquello que me hicieron creer que era un favor temporal, se revelaba como un plan de largo plazo. Y en ese instante, vi en los ojos de mi hijo la revelación que esperé por años. Él por fin entendía que yo nunca lo alejé, quien lo apartó fue la mujer que decía amarlo. Y lo que él haría con esa verdad. Eso solo lo descubriría en el próximo paso. Cuando Claudio finalmente vio la verdad completa, sentí que algo dentro de mí se reorganizaba. No era triunfo, no era soberbia. Era el fin de una larga caída que, por años, parecía no tener fondo. Él lloró, me pidió perdón con la voz quebrada, repitiendo que no sabía, que no veía, que creyó en todo lo que mi nuera decía. Y yo, aún destrozada, abracé a mi hijo como quien rescata a un sobreviviente. Porque, en el fondo, yo sabía. La mayor venganza empieza cuando la justicia despierta donde menos la esperan. Y ahí estaba ella, viva, respirando, latiendo dentro de mi propia sangre. Claudio denunció todo. Expuso cada detalle que encontró en el diario, cada contradicción hallada en los celulares, cada acto concreto que demostraba el aislamiento forzado que viví. La policía vino. El abogado Ramírez tomó la iniciativa. Y mi nuera, esa mujer que tanto se apoyaba en la apariencia y en la manipulación emocional, no logró sostener ni la mitad de sus propias mentiras. Fue desenmascarada frente a todos, vecinos, familia, autoridades. La revelación fue tan grande que ella misma tropezó con su propia narrativa, sin saber qué responder. La verdad había llegado, y llegó de la manera que ella más temía, de las manos de quien ella creía controlar. Sara fue juzgada, condenada, y aunque muchos esperaban verme celebrando, la sensación que tuve fue otra. Era como si una herida antigua por fin tuviera espacio para cicatrizar. Yo no quería verla destruida, solo quería que dejara de destruir. Y cuando escuché la sentencia final, comprendí que la justicia tiene un olor peculiar. Es el olor del aire nuevo entrando donde antes solo había oscuridad. Mi arrepentimiento por haber confiado en ella dio lugar a una paz que no sentía desde hacía años. La casa, aquella que un día fue escenario de mentiras y manipulación, pasó por una transformación silenciosa. Claudio reconstruyó todo a mi lado. Pintó las paredes, cambió las ventanas, reabrió el patio. Y en el cuarto donde me mantuvieron encerrada, decidimos crear algo más grande que nuestro dolor, una biblioteca comunitaria. Un espacio para que niños, jóvenes, madres y abuelas encontraran luz donde yo encontré sombra. Le dimos un nombre que me estremeció por dentro: Biblioteca Doña María, el conocimiento es luz. Porque luz es exactamente lo que mi historia intentó ser apagada. Hoy, cuando camino por los pasillos de mi propia casa, escuchando las risas de las niñas y los niños hojeando libros y corriendo por el patio que antes me fue arrebatado, entiendo que mi venganza nunca fue destruir a nadie. Mi venganza fue sobrevivir. Fue reconstruir. Fue demostrar que ninguna manipulación, por más sofisticada que sea, puede borrar a quien decide levantarse. Mi historia no termina en el dolor, termina en la libertad. Y cuando respiro este aire renovado,
entiendo que la revelación final no fue de ella, fue mía. No necesité morir para ser escuchada. No necesité gritar para ser vista. Todo lo que hice fue insistir en la verdad, incluso cuando intentaron enterrarme en silencio. Hoy, cuando miro hacia atrás, sé que la mayor fuerza de una mujer está en aquello que intentan arrebatarle. Recuperé a mi hijo, recuperé mi casa, recuperé mi vida, y dejé al mundo algo que nadie podrá borrar, mi legado. Y, sinceramente, si mi nuera hubiera sabido la grandeza de la mujer que intentó destruir, quizá lo hubiera pensado 2 veces antes de empezar. Porque algunas historias, cuando renacen, renacen mucho más fuertes que el ataque que intentaron lanzar contra ellas. Cuando miro todo lo que viví, entiendo que ningún dolor llega para destruirnos, llega para despertarnos. Y quizá tú, que me estás escuchando ahora, también tengas a alguien intentando apagar tu voz, tu valor, tu historia. La pregunta es, ¿hasta cuándo vas a permitirlo? Mi reviravuelta empezó en el silencio, y la tuya puede empezar hoy. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Qué verdad necesita ser dicha ahí dentro? Si esta historia te tocó, respira profundo, y sigue conmigo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para acompañar otras historias reales como esta.